Jóvenes, buenos días, tardes, noches. A la hora en que estén viendo este video, vamos a continuar con nuestro curso de Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Y bueno, pues vamos a ver los puntos que nos toca el día de hoy comentar. Es la unidad 3, recordando que la unidad 1 y la unidad 2 pues nos las juntaron para la primera evaluación. Y pues esta sería, en términos de cómo va nuestro plan clase, la unidad número 3. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se llama la unidad primero? Se llama jornadas de trabajo, vacaciones y días de descanso. ¿Y cuáles son los puntos que vamos a ver en este video, en esta unidad? Pues son los siguientes. Primero vamos a ver lo que es la jornada de trabajo, el tiempo extraordinario y los descansos, el salario, empezando desde su concepto, su estructura, su naturaleza, cómo se genera un salario, cuáles son las partes que integran el salario, las clases de salario, porque hay diferentes tipos de salario, y como decíamos, la integración de este salario, para que posteriormente podamos nosotros hacer ya en otra unidad que le corresponde, lo correspondiente, valga la redundancia, a cómo se calcula precisamente algunas de las prestaciones de ley que están contenidas dentro de nuestro plan clase. Entonces, pues vamos a iniciar con lo que es la jornada de trabajo, tiempo extra y descansos. Primero, pues determinar qué es la jornada de trabajo, ¿no? En términos generales, la jornada de trabajo pues, es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón. Yo les había comentado que por ahí ya hay una norma que regula dentro de la Ley Federal del Trabajo, una reforma que regula la cuestión del teletrabajo, porque el hecho de que nosotros estemos trabajando desde nuestra casa o el hecho de que nosotros estemos de alguna manera generando, por ejemplo, estas videoconferencias o clases en línea, pues no quiere decir que estamos a disposición del patrón a la hora que quiera, es decir, las 24 horas del día. Esos son diferentes con las de trabajo que vamos a ver más adelante. Entonces, en términos generales, el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar, ¿sí?, su trabajo. ¿Cómo se fijan estas jornadas de trabajo? ¿Sí? La ley nos dice que hay tres tipos de jornadas, la jornada diurna, la nocturna y la mixta. Ojo, son los tres tipos en general de jornadas. Es decir, qué ocupa una, qué ocupa otra y qué ocupa otra y cómo podemos meter una jornada de trabajo dentro de estas tres. O sea, no quiere decir que la jornada diurna es que vamos a trabajar 12 horas, la nocturna vamos a trabajar 12 horas o vamos a hacer una mezcolanza o de alguna manera vamos a mezclar tanto diurna como nocturna. No, piense bien cómo es esto, ¿sí? El artículo 60 de la Ley del Trabajo señala que se contempla, perdón, en cada hora de la siguiente manera. La jornada diurna, ¿sí?, es la que contempla desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas, es decir, a las 8 de la noche. Esta es la jornada diurna y dentro de esa jornada se acomodan, ¿sí?, los horarios. No quiere decir que voy a trabajar 12 horas, ¿sí?, porque eso lo vamos a ver más adelante, no. Hay limitantes a las jornadas de trabajo. La nocturna es al contrario, de las 20 horas, es decir, de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, las que se puedan acomodar. Y hay una mixta, la jornada mixta, que es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre y cuando, ¿sí?, el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. Si es mayor de 3 horas y media, es decir, ya 4 horas, 5 horas, ¿sí?, entonces ya se va a considerar como jornada nocturna y con todos los efectos legales que esto trae, ¿sí? Entonces, esas son las tres jornadas que se manejan en nuestra legislación laboral, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos que las jornadas, ¿sí?, dice la duración máxima de las jornadas va a ser la siguiente, ¿sí? El artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo nos dice, o sea, ya tenemos las jornadas diurna, nocturna y mixta, pero ¿cuáles son la duración máxima, ¿sí? ¿Cómo acomodamos las jornadas?
La diurna será de 8 horas, ¿sí? La diurna. La nocturna será de 7 horas. Y la mixta será de 7 horas y media. Por eso decíamos, o sea, si es más de 4 horas y media, que ocupa más de la jornada nocturna, entonces se va a considerar como jornada nocturna. Entonces, reiterando, las jornadas máximas de trabajo. La diurna de 8 horas, la nocturna de 7 horas y la mixta de 7 horas y media. ¿Sale? Muy bien. En términos de las jornadas, el artículo 63 dice, durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Vamos a ver otras formas de jornadas de trabajo y en ese sentido, pues también vamos a considerar que es una jornada corrida y que es una jornada pues que de alguna manera tiene un descanso intermedio y si ese descanso intermedio entonces ya no es una jornada corrida, pero esto lo vamos a ver en un momento, ¿sí? El descanso, esto también lo vamos a ver, ¿sí? El descanso es indispensable en las jornadas de trabajo. Entonces, como mínimo, en una jornada de trabajo debe haber 30 minutos. Pero para esto, ¿sí? Va a haber dos tipos de jornada de trabajo. Vamos a ver la jornada de una que es la más común, ¿sí? O donde más gente trabaja, que la nocturna, pues actualmente ya se está dando más, ¿no? Y igual la mixta, pero más la jornada diurna es la que más podemos considerar en ese sentido. Entonces, la jornada diurna, vamos a ponerla como ejemplo, tiene dos tipos de jornada, la continua y la discontinua. ¿Cuál es la continua, jóvenes? En donde yo empiezo a trabajar, ¿sí? Tengo mis 8 horas y esa media hora no son 8 horas y media, ¿eh? Son 8 horas y esa media hora va a estar dentro de mi jornada. Es decir, si yo voy a descansar porque es para tomar alimentos o para descansar, va a ser dentro del centro de trabajo, ¿sí? Entonces, si es dentro del centro de trabajo, esa media hora se me va a tomar, media hora como mínimo, se me va a tomar dentro de la jornada de trabajo. Si es discontinuo, eso quiere decir, un ejemplo, que yo entro, vamos a pensar, a las 9 de la mañana, ¿sí? A las 2 de la tarde, me dice, ¿sabes qué? Vas a tu tipo de descanso, salgo del centro de trabajo, me dan 2 horas para comer, para descansar, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a las 4 de la tarde yo regreso para salir a las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya es discontinua porque ya no fue, ¿sí? De alguna manera continua en ese sentido, ¿sí? Entonces, estas son las jornadas en atención a si yo voy a tomar mi descanso continuo dentro del centro de trabajo, discontinuo si yo salgo y regreso, ¿sí? Entonces, me van a dar como mínimo media hora, pero hay ocasiones que se dan, un ejemplo, 2 horas. Entonces, si se están dando 2 horas, ¿sí? Es discontinuo porque yo estoy tomando mis alimentos o yo estoy de alguna manera generando mi descanso fuera del centro de trabajo, de la ubicación del centro de trabajo. Ustedes ya saben lo que es un centro de trabajo, lo que es una empresa, lo que es una sucursal, ¿sí? Lo que es un centro de trabajo, porque lo vimos en la sesión anterior. Ok. La clasificación. Hay muchas clasificaciones de jornadas de trabajo, pero vamos a ver en específico esta clasificación, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo es lo que marca, vamos a decirlo desde esta perspectiva, o lo que contiene, que sería más correcto, el marco normativo, es decir, la Ley Federal del Trabajo. En atención a esto, hay una clasificación general respecto de lo que es las diferentes jornadas de trabajo, ¿no? Y por ejemplo, tenemos, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en pantalla, tenemos la jornada especial, ¿sí? Esta jornada especial, pues es una jornada que no se apega, digo es especial porque no es igual que una jornada diurna, nocturna, mixta con las prerrogativas que esto contiene, la de 8 horas, 7 horas y 7 horas y media, ¿no? ¿Por qué? Porque con ella, por ejemplo, yo voy a pactar, particularmente les doy un ejemplo, ¿sí? Yo trabajo de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿sí? Estoy trabajando 9 horas en una jornada diurna, ¿sí? Sin embargo, ustedes dirán, bueno, entonces le pagan un tiempo estiral. No. Las jornadas de trabajo se supone, y en atención a los días de descanso, se supone que debe de haber un día de descanso. Ese día de descanso generalmente es el día domingo. Entonces, un día de descanso. Pero si yo trabajo 9 horas, ya está pactado en la cuestión de los horarios con el gobierno del estado, por ejemplo, que es para quien yo trabajo, ¿sí? De que voy a trabajar 9 horas, 5 días a la semana, ¿sí?
pero no voy a ir los días sábados. Entonces es una jornada especial en donde estoy trabajando más, pero no se me va a pagar tiempo extraordinario, sino que, ¿sí?, el día sábado no voy a trabajar. Jornada reducida, pues esta es una jornada legal para aquellos, por ejemplo, los de trabajadores de 16 años, 15, por ejemplo, como lo contempla la Ley Federal del Trabajo, que ya pueden trabajar desde los 15 años, van a tener jornadas reducidas, ¿sí? El máximo de jornada para un menor de edad, ¿sí? Y que no puede trabajar ni en jornadas mixtas ni en jornadas nocturnas, solamente en diurnas, va a ser de 6 horas, ¿sí? Jornada limitada, ¿sí? Los trabajadores domésticos. Los trabajadores domésticos de entrada por salida. Es una jornada ilimitada, perdón, no es limitada, ilimitada en el sentido de que pueden estar varias horas o inclusive pueden quedarse a vivir en el centro de trabajo o en este caso, estamos hablando de un trabajo doméstico, en el domicilio del patrón, si así se le puede llamar, ¿no? Que es la persona que lo está contratando. Entonces es ilimitada, puede estar las 24 horas de día, las 24 horas del día a disposición del patrón porque es una jornada especial. Ya con las últimas reformas, la reforma que se dio en el 2020 o que entra en el 2020, pues ya se contempla más, ya no como un trabajo especial, porque estaba dentro de los trabajos especiales, el trabajo doméstico, sí, pero con otras prerrogativas, que realmente no se hizo gran cosa. Simple y sencillamente es que tuvieran derecho al seguro social, siempre tuvieron derecho al seguro social, de que es un trabajo especial, siempre fue un trabajo especial, de la obligación del patrón de darles alimentos, de darle sustento, etcétera, etcétera, cuando se quedan o está domiciliado el trabajo, ¿sí? Bueno, jornadas extraordinarias, pues es el tiempo extraordinario. Si yo voy a trabajar, ¿sí? Bajo esa prerrogativa de lunes a sábado, 8 horas, y tengo la necesidad, o el patrón tiene la necesidad de emplearme tiempo extraordinario, voy a trabajar tiempo extraordinario. Tiempo emergente es cuando hay una situación grave en un centro de trabajo que se sufrió de algún incendio, se sufrió de alguna situación contraria, ¿sí? Y entonces yo tengo que estar ahí al pendiente precisamente para apoyar por cuestión de un siniestro, ¿sí? La jornada continua y la jornada descontinua, pues ya lo hablamos, esa jornada continua, pues es que estoy con el patrón y voy a estar mis 8 horas o mis 7 horas en el turno nocturno, ¿sí? Y de manera continua, mi tiempo para descanso lo voy a tomar ahí, y la jornada discontinua es que yo voy a salir del trabajo para efecto de mi descanso y mis alimentos, que es la discontinua, ¿sí? La jornada extraordinaria. Pues la jornada extraordinaria, jóvenes, ya hablamos de que hay un tiempo específico, ¿sí? Si yo laboro más tiempo, ¿sí? Y la misma Constitución lo contempla en su fracción 11 del artículo 123 constitucional, ¿sí? Me voy a quedar a trabajar tiempo extraordinario. Ustedes a lo mejor están preguntando, oye, en gobierno, pues en gobierno no, jóvenes. Definitivamente podemos estar trabajando tiempo extraordinario y no nos lo van a pagar. Eso no quiere decir que cuando ya hay un conflicto, jóvenes, es decir, cuando ya hay una demanda, me lo puedan, yo lo pueda pedir, yo pueda solicitar que se me pague tiempo extraordinario si yo lo puedo comprobar, pero eso es derecho procesal del trabajo y no sé si ustedes vayan a tener la materia o no. No me meto en otras cosas. Entonces, el tiempo extraordinario. El fundamento del 123 de la Constitución, en su fracción 11, nos dice, fíjense, cuando por circunstancias extraordinarias deba aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente, un 100% más de lo fijado para las horas normales. Lógico, primero tendríamos que sacar cuánto nos vale o cuánto tiene de valor, cuánto se está pagando una hora, ¿sí? En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder, fíjense, esta es una prerrogativa constitucional, ¿eh? No podrá exceder de 3 horas diarias ni 3 veces consecutivas a la semana, ¿sí? Es decir, si yo voy a trabajar tiempo extraordinario hoy, no puedo trabajar más de 3 horas. Ya trabajé 2 horas, ¿sí? Pero no puede ser más de 3 veces a la semana. Eso está prohibido. Si pasa, está prohibido y sancionado. Pero si pasa, me tienen que pagar un salario, es decir, la hora al doble. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Los menores de 16 años no pueden trabajar tiempo extraordinario, ¿sí? Porque les digo, esto hay un capítulo especial
de los trabajadores menores de edad y es una de las prerrogativas de este tipo de trabajo. Bueno, pues vamos a estar moviendo un poquito la imagen. ¿Qué nos dice la Ley Federal del Trabajo respecto al tiempo extraordinario? ¿Sí? Hay 3 artículos en particular que nos hablan del tiempo extraordinario, el 66, 67 y 68. En términos generales, para ver cuál es el precepto de este tiempo extraordinario, vamos a darle una lectura a estos artículos. Dice el artículo 66, podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana, lo que habíamos dicho, ¿sí? No se puede dar esta idea. Si se da, se tiene que pagar, pero si la inspección del trabajo detecta tiempos extraordinarios en un día superior a las 3 horas, entonces va a haber una sanción, pero eso no implica que no me la pagues. O sea, me la vas a tener que pagar y aparte te van a sancionar. El artículo 67 dice, las horas de trabajo a que se refiere el artículo 65 se retribuirán con una cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada. Si una hora, vamos a pensar, si una hora, perdón, tiene el valor de 60 pesos, ¿sí? Entonces, me vas a pagar mi día, mi jornada de 8 horas, más los 60 pesos de la hora que cueste. Si son 2 horas, son 120, ¿sí? Si son 3 horas, 180. Eso lo vamos a ver cuando tengamos ya que sacar más o menos los cálculos para poder pagar algunas indemnizaciones, que es el capítulo 5, y algunas prestaciones de ley. Luego el artículo 68 dice, los trabajadores no están obligados, o sea, no están obligados a prestar su servicio por un tiempo mayor del permitido en este capítulo, es decir, en el capítulo de las jornadas de trabajo. Es decir, si yo estoy en la jornada diurna, 8 horas, no estoy obligado, ¿sí? Pero luego dice, la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana, lo que estamos diciendo, 3 por 3, 9, ¿sí? Si excede, fíjense, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200%. Es decir, ya no me vas a pagar la hora excedente. Si ya pasaron las 9 horas, ya no me la vas a pagar, ¿sí? A 60, con el ejemplo que estábamos viendo. Me la vas a pagar a 90, ¿sí? Dice que un excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley. Es decir, me las pagas al doble las horas y la ley te va a sancionar, ¿sí? Eso respecto de nuestro tiempo extraordinario. Ok. Los días de descanso y vacaciones. Los días de descanso están contemplados en la Ley Federal del Trabajo. Ojo, ojo, si bien estamos viendo el capítulo como días de descanso, no son días de descanso algunos, los que vamos a ver, los que están obligados, los que están en el artículo 74, ¿sí? Son días inhábiles para laborar. Es diferente a días de descanso, porque muchos dicen, es feriado. Otros dicen, ¿cómo dicen? Días de descanso obligatorio. ¿Descanso? No. Una cosa es, ¿sí? Días de descanso en términos generales y otra cosa son días, ¿sí? En las que la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, nos está diciendo, ¿sí? No laborables, inhábiles para laborar, perdón. Eso es lo correcto, ¿sí? Entonces, dice un concepto general, una idea general, que los días de descanso tiene como objetivo precisamente el generar, ¿sí? Que es esa carga de trabajo que genera cansancio, ya sea un trabajo intelectual o ya sea un trabajo físico, pues se vea precisamente compensado con un día de descanso, ¿sí? Entonces, hay dos diferentes tipos o dos formas de entender el día de descanso. El día de descanso semanal, ¿sí? Que es aquel día de descanso que la ley nos dice, o sea, por cada día de descanso, son 7 días laborables, ¿sí? Por cada 6 días de descanso, esto es lo que dice la ley, por cada 6 días de descanso perdón, 6 días de trabajo habrá un día de descanso, ¿sí? Así de simple. Y el descanso obligatorio es el que marca la ley del trabajo en su artículo 74. Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Eso en términos
generales de días de descanso. Insisto, lo vamos a ver más adelante. Las vacaciones. ¿Cuál es la finalidad de las vacaciones, jóvenes? Pues es precisamente romper con esa rutina. Pues es precisamente, lo dicen de manera coloquial, pero esto viene precisamente de estudio de una ciencia auxiliar del derecho del trabajo, que es la medicina del trabajo, ¿sí? La necesidad de un descanso prolongado en atención a que constantemente se está desarrollando una actividad que es precisamente esa actividad que se da en la relación de trabajo, y se va dando una fricción, ¿sí? Se va dando, hoy lo conocemos como estrés, jóvenes. Nadie, nadie en este mundo puede decir que el trabajo no genera estrés, por muy simple que sea el trabajo. Quizá alguno de ustedes ya trabaje en alguna dependencia, sea abogado postulante, etcétera, etcétera. Bueno, nada más como dato de la Organización Internacional del Trabajo, que ya viene desde varios años, ¿sí? Haciendo el estudio y casi siempre arroja los mismos resultados. No me voy a ir al top 3, me voy a ir al top 2 a nivel mundial de las carreras. Esto es un dato de la Organización Internacional del Trabajo. Top 2, ¿sí? De las carreras que más generan enfermedades, ¿sí? Crónicas degenerativas, derivadas de una mala alimentación, del estrés, de que se tiene que aplicar mucho tiempo de trabajo. Primer lugar, estoy diciendo carreras que llevan a la muerte prematura, pues. Primer lugar, medicina. Segundo lugar, derecho. Jóvenes, bienvenidos a una de las carreras, bueno, ya ustedes ya tienen tiempo en esto, pero una de las carreras más mortales. Y esa es una realidad, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si nosotros estamos llevando constantemente una relación de trabajo, va a haber fricciones por el mismo trabajo, cómo lo desarrollamos, por la importancia, por lo delicado del trabajo, por la fricción que puede haber con los compañeros, por la fricción que puede haber con los usuarios, por la fricción que puede haber con los superiores jerárquicos. Se necesita un periodo. Eso es lo que dice la medicina del trabajo, un periodo prolongado, ¿sí? Respecto de las vacaciones. ¿Cuál es el sustento legal? El artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra nos dice. Dice, los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre el salario que le corresponde durante el periodo de vacaciones. Es decir, independientemente de las vacaciones, jóvenes, que se van a dar, y ahorita vamos a ver bajo qué circunstancias se dan estas vacaciones, va a haber una prima vacacional, ¿sí? 25% del salario. Ahorita vamos a ver cómo se van dando, porque no es lo mismo vacaciones en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo que las vacaciones en la burocracia, es decir, apartado B, como ya lo habíamos visto, ¿sí? No es lo mismo un servidor público, porque las vacaciones son diferentes a las que se puede dar, y el sustento es diferente en en lo que es las relaciones individuales de trabajo. Bueno, descanso semanal y descanso obligatorio. Retomamos la cuestión del descanso. Descanso semanal. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 69, dice, por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. Es decir, generalmente es el día domingo, ¿sí? Generalmente es el día domingo. Ya después veremos algunos otros supuestos, ¿no? De los 7 días, yo voy a trabajar 6. El general sería de lunes a sábado y descanso el domingo. Si trabajo el domingo y voy a tener un día de descanso en los días que restan de la semana, es decir, de lunes a sábado, entonces me van a tener que pagar una prima dominical, ¿sí? Que corresponde al 25% sobre el salario base de cotización. Eso es si trabajo el día domingo. Si no, me lo van a pagar íntegro. Es decir, se paga los 7 días, pero porque estoy trabajando el día domingo, ¿sí? 25 más, ¿sí? Sobre el día que me tienen que pagar. Si un día sale en 100 pesos, me van a pagar 125 pesos. Un ejemplo, ¿sí? Y bueno, esto está ahí en la presentación, ¿sí? Sí se trabaja el día domingo. Entonces, día de descanso semanal. Es obligado
que de los días de la semana tenga yo un día de descanso. La única salvedad, ¿sí? Es que el día domingo me van a pagar un 25% sobre el salario, ¿sí? Base de cotización. Cuando veamos salario, pues vamos a ver qué es un salario base de cotización, ¿sí? El descanso obligatorio, lo que yo les decía, va a haber día de descanso obligatorio. Por ejemplo, ahorita se viene uno, en febrero. No son días de descanso obligatorio, aunque la Ley Federal del Trabajo lo diga así, no son días de descanso obligatorio, se debe entender inhábiles para laborar. Son diferentes, inhábiles para laborar, ¿sí? Que un día de descanso, aunque la ley así lo contemple, jóvenes. Ya es cuestión de una interpretación. Lo que hemos venido diciendo es cuestión de interpretar. No porque esté en la Ley Federal del Trabajo quiere decir que está bien, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Dice el descanso obligatorio. Se entiende por descanso obligatorio el decreto en la ley para que los trabajadores disfruten de una fecha tradicional, reunión familiar, conmemoren acontecimientos nacionales o celebración de el día a ello dedicado internacionalmente, por ejemplo, el Día del Trabajo, ¿no? Y aquí tenemos en el artículo 74 cuáles son los días de descanso obligatorios, ¿sí? Que inclusive por ahí ustedes a lo mejor vieron la noticia que el señor Don Estúpido, el que le camina muy lenta la ardilla, quería modificar esto, pero no dijo vamos a modificar o propongo modificar el artículo 74, que es la vía, sino que vamos a modificar el calendario escolar para que se festejen los días como realmente son, ¿sí? Por ejemplo, el 5 de febrero, ¿no? Día de la Constitución, que se festeje el día del 5 de febrero. Pues modificarás los calendarios de la Secretaría de Educación Pública, papá, pero la que vale, la que pesa y la que se tiene que modificar es el artículo 74. Otra idiotez más de un imbécil que no sabe ni siquiera hablar, ¿sí? Entonces, el artículo 74 nos dice, esto, todo, o sea, tanto iniciativa privada como el sector público tiene que acatarlo obligatoriamente, inclusive el Poder Judicial, la Santísima Inquisición, ¿sí? Jurídica porque se sienten los grandes dioses, hechos a mano por Temis, porque así son, hasta los actores son medio especialitos. Si alguien trabaja en el Poder Judicial, pues sí, son medio especialitos. No puedo decir malas palabras, jóvenes, porque me vayan a sancionar. Porque cada cosa que haga yo mal me quitan, es nada más pegándole a la cuestión del salario, es intocable. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nada más voy a darle lectura para que ustedes tengan conocimiento de cuáles son precisamente los días que contempla como días inhábiles para laborar, perdón, pero que los tiene como día de descanso el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Son el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, lo que les comentaba hace un momento, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, eso sí, esos días cuando caigan. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre. El 1 de diciembre de cada 6 años cuando corresponda a la transición del poder del Ejecutivo Federal. Ese pues ya lo pasamos cuando entró, se fue un idiota y entró otro peor. El 25 de diciembre y la fracción novena nos dice el que determine las leyes federales, es locales y electorales en el caso de elecciones ordinarias para efecto de la jornada electoral. Esto pues ya va a depender de las jornadas electorales, pero pues nosotros sabemos que las jornadas electorales nunca se llevan entre semana, siempre se llevan en días domingo. Entonces, esto es descanso semanal, la obligación de tener un día de descanso a la semana y los días de descanso obligatorios. Ok, respecto de las vacaciones, retomando la cuestión de las vacaciones. El periodo vacacional. ¿Dónde está el sustento legal del periodo vacacional? En el artículo 76. ¿Y qué nos dice cuál es el espíritu de esto? Dice el artículo 76, los trabajadores que tengan más de un año de servicio, y aquí es donde se empiezan a computarizar precisamente los años, ¿sí? Disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas. Ahorita voy a hablar sobre esto. Que en ningún caso podrán ser inferior a 6 días laborables y que aumentarán en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicio. Después del cuarto año, ¿sí? Es decir, después de los 12 años,
el periodo de vacaciones aumentará por 2 días por cada 5 de servicio, ¿sí? Es decir, primer año 6, segundo año 8, ¿sí? Tercer año 10, cuarto año 12, ¿sí? Cada año se van a ir aumentando 2 días, o sea, si yo ya cumplí un año, ya tengo derecho a mis vacaciones 6 días, ¿sí? Ya tengo 2 años, tengo 6 días más 2 días. 3 años, 6 días más 4 días, ¿sí? 4 años, 6 días más 4 días más, ¿sí? Hasta ahí, cuando yo ya llego a 12 días de vacaciones, ¿sí? Después, cada 5 años me van a ir aumentando, ya no va a ser cada 2, sino cada 5 años me van a ir aumentando, ¿sí? 2 días más. Algo que quiero aclarar, jóvenes, porque en las demandas, cuando hay demandas, yo trabajo en un tribunal. Cuando hay demandas, se pide, ¿sí? Dentro de lo que es la suerte principal, ya sea la reinstalación o la indemnización constitucional, se pide el pago de vacaciones y prima vacacional. Las vacaciones no se pagan, jóvenes. Es decir, ¿sí? O sea, que no se confunda que si yo tengo un periodo de vacaciones, ¿sí? Me tienen que pagar al doble. No, ese periodo de vacación se disfruta. Si yo ya tengo un año, son 6 días y 6 días que me van a tener que pagar como si yo estuviera trabajando. Es decir, no se descuentan. Días pagados. Porque yo cómo voy a solicitar en una demanda, y he visto muchas demandas así, en el que solicito el pago de vacaciones. Las vacaciones no se pagan, se disfrutan. ¿Sí? Lo que sí es que no se descuentan, porque pues yo no estoy prestando el servicio, por una lógica simple, pues no me van a pagar, porque el salario tiene una característica, es devengado. ¿Qué significa salario devengado? Ya lo trabajaste, te lo pago, ¿sí? Entonces, no estás trabajando, no te pago, no, son vacaciones, es decir, mis 6 días me las pagas como si yo estuviera trabajando. Eso no es un pago de vacaciones. No me estás descontando las vacaciones. La prima vacacional es diferente, como ya lo vimos, ¿sí? Respecto del 25% a esos 6 días. Eso lo vamos a ver cuando calculemos el pago de vacaciones. Luego, otro postulado respecto a las vacaciones, forma y fecha del disfrute del periodo de vacaciones. El artículo 81 de la ley indica que las vacaciones se deben conceder a los trabajadores dentro de los 6 meses siguientes al cumplimiento del año de servicio. ¿Qué quiere decir? Yo ya cumplí hoy cumplo mi año de servicio. Entonces, de ahí me empieza a correr un periodo de 6 meses para que yo tome mis vacaciones, ¿sí? Eso abusados porque no es un derecho que se pierde, jóvenes. Sí, porque puede decir el patrón, pues ya pasaron 6 meses, no te di las vacaciones, ya los perdiste. No, se me van acumulando y me las tienes que pagar. Pagar para disfrutarlas, acuérdense, sin que esto traiga como consecuencia que me vayas a descontar porque no estoy trabajando, ¿sí? Entonces, el precepto es el siguiente, nada más para reiterar. Cumplo mi año, cumplo mis 2 años, cumplo mis 3 años, ¿sí? Desde el momento que yo ya lo cumplí, que ya adquirí el derecho, se llama derecho adquirido, ¿sí? Desde ese momento en adelante, ¿sí? Tenemos 6 meses para disfrutar de los periodos vacacionales. Ok. En términos generales, esto es respecto de las jornadas de trabajo, días de descanso y vacaciones. Ahora vamos a ver lo que es el salario, ¿sí? Desde un concepto, ¿sí? En términos generales, pues el salario es la retribución que tiene que pagarle el patrón al trabajador por el servicio prestado. Y una de las características, como ya habíamos dicho, es que es un salario devengado. ¿Qué quiere decir que es un salario devengado? ¿Sí? Porque yo ya lo trabajé y como ya lo trabajé, me lo tienes que pagar. Entonces, el concepto nos lo da el mismo artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que el salario es la retribución que debe pagar el patrón, ¿sí? Al trabajador por su trabajo, por su servicio. Retribución. ¿Tiene características? Sí, tiene características, ¿sí? El maestro Néstor de Bueno, uno de los autores que les había yo comentado, que pues es directamente un monstruo en materia del trabajo, ya fallecido lógicamente, hoy su hijo pues está continuando con su despacho y con su marco teórico que ha venido manejando respecto del análisis
del derecho del trabajo nos dice que puede tener ciertas características, cierta naturaleza la cuestión del salario. Esto es teoría, esto es doctrina, no viene necesariamente en la ley del trabajo, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los postulados del maestro Néstor de Buen respecto de la naturaleza del salario. Dice, la obligación de pagar el salario no es necesariamente correlativa a la obligación de prestar el servicio. Esto parece un juego de palabras, ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo? Muy simple, jóvenes, ¿sí? Trabajas, te pago, ¿sí? Pero si yo me voy a juicio por un despido injustificado, y esto ya estoy correlacionando con la parte adjetiva de la ley federal del trabajo, ¿sí? Voy a reclamar salarios caídos, ¿sí? Porque me estás corriendo, me estás despidiendo de manera injustificada. Entonces, como me despides de manera injustificada, yo debí de haber trabajado. Entonces, salarios caídos, no los estoy trabajando, ¿sí? No los estoy trabajando, pero me los vas a tener que pagar si a eso se condena. Las vacaciones, igual, o sea, periodo de vacacional, no estoy trabajando, pero me las tienes que pagar, ¿sí? Segundo postulado, siempre que se preste un servicio derivado de una relación laboral, habrá la obligación de pagar el salario. Principio de salario devengado. Trabajo, ya cumplí con las obligaciones, ya cumplí con mi trabajo, me pagas mi salario. Otro más, el salario no es necesariamente una contraprestación del trabajo, porque si bien es cierto, pues es la más importante, ¿sí? El que me pagues un salario por mi trabajo, hay otras contraprestaciones que pueden venir respecto del trabajo. Las contraprestaciones son las conocidas como prestaciones de ley, que también es incorrecto. No son prestaciones de ley, son condiciones generales de trabajo. El aguinaldo, el derecho al reparto de utilidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Son otro tipo de contraprestaciones. Otro más dice, la causa del salario estriba en que bajo ciertas condiciones legales y contractuales el patrón podrá exigir un servicio. Aquí ya es al revés. Yo te estoy pagando, tienes la obligación de cumplir, ¿sí? El trabajo en las condiciones en las que se está estipulando. Eso es importante, ¿sí? Luego dice otro más. Eventualmente el trabajador podrá quedar relevado de esa obligación de prestar el servicio, aún conservando su derecho a cobrar el salario. ¿Cómo será esto? Si yo me jubilo, la jubilación es precisamente la cuestión de esa contraprestación de lo que me están quitando en una cuota que se llama cuota obrero patronal, ¿sí? La cual se va a enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Afore de preferencia, a los bancos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ¿sí? Lógico, al día de hoy, jóvenes, pues ustedes, no sé si ya tengan conocimiento, porque esto ya tiene varios años, ya no hay jubilaciones. Una de las grandes barrabasadas que se hizo en materia de reforma respecto de lo que es la seguridad social. La cuestión de fortalecer las pensiones, ¿sí? Para que ahí está tu retiro, ¿sí? Tu pensión, llega tu momento del retiro, ahí está tu pensión, vamos. Que la jubilación, pues, es ir reintegrando ese salario. Entonces, ese es un ejemplo de este postulado, ¿sí? Otro más dice, el salario es una prestación económica de carácter patrimonial. Es la que genera el patrimonio para el trabajador y para su familia. Por eso tiene precisamente esa característica. Dice, el salario puede integrarse de forma completa mediante prestaciones en especie, es decir, no necesariamente se paga, y eso vamos a ver cuando se integra el salario, no necesariamente se paga en dinero. El salario base sí. El salario base no se puede pagar más que en efectivo, en dinero. Y otra de las cosas, jóvenes, también que por eso yo les decía, es cuestión de analizarle. ¿Qué tal si a mí me pagan en dólares? O se pacta que me paguen en euros. ¿Qué tan válido es eso? Por ahí uno de los preceptos del salario dice que se tiene que pagar en moneda de curso legal. ¿Un dólar es ilegal? ¿Un euro es ilegal? No. Inclusive, jóvenes, por ejemplo, si ustedes van a centros turísticos como Cancún, Acapulco, etcétera, etcétera, y se meten a un bar, digo ahorita, pues está imposible, pero se meten a un bar y piden una cerveza, piden unos tragos, etcétera, etcétera, y pagan en dólares, ¿sí? Te voy a aceptar el dólar. Y si yo con eso, con dólares, lógicamente es muy difícil que pase, pero llega a pasar,
para pagarle a mis trabajadores en dólares, les pago en dólares. Y a mucha gente le pagan en dólares en México. Las grandes empresas, los grandes consorcios, ¿sí? Euros es un poquito más complicado porque el dólar es una moneda de cambio internacional y el euro no tanto. El euro vale en Europa, pero pues aquí estamos del otro lado del charco, ¿sí? ¿Qué atributos tiene el salario? Fíjense bien, jóvenes, respecto de cómo tiene, no solamente la integración, porque esta es otra cosa. ¿Qué atributos tiene? ¿Para qué es? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Sí? Y según esto sí es según la norma. Debe ser remunerador. ¿Sí? Principio, a trabajo igual, salario igual. Las condiciones de cómo se desarrolla un trabajo se tiene que pagar bajo esas condiciones. Me detengo un poquito aquí porque muchos dicen es que no me pagan lo que realmente merezco. Efectivamente, cuando el trabajo es más complicado, cuando requiere de más herramientas, cuando requiere de más conocimientos, ¿sí? Más responsabilidad, más se debe de pagar. Esto es un principio, por eso debe ser remunerador. O sea, sin el ánimo de ser despectivo, pero no puede ganar lo mismo un bolero que un abogado, ¿sí? Que está llevando un caso. Porque es más complicado, porque se requiere de conocimientos, porque se requiere de haber pasado por una serie de capacitación, tener una cédula profesional que es una patente que da el Estado, entonces cambia, ¿sí? Entonces tiene que ser remunerador. Remunerador también en el sentido de que respecto a lo que yo hice, ya gané y eso me está sirviendo para mi subsistencia. Debe ser por lo menos equivalente al salario mínimo. Jóvenes, otra de las grandes estupideces de este imbécil. Vamos a subir el salario mínimo. No se puede subir el salario mínimo así como así, jóvenes, porque puede colapsar el país. Ahorita olvidemos de pandemia, ahorita olvidémonos de toda la problemática en materia económica que está generando. Si yo subo el salario mínimo, jóvenes, pero no hay una estructura económica que pueda soportar eso, porque lo va a pagar el patrón, ¿sí? Va a colapsar al país. Primero tienes que estructurar una fortaleza económica en donde esté fluctuando el dinero. Esa es una cuestión lógica, no se necesita ser contador, no se necesita ser economista para saber esto, ¿sí? Yo como patrón, un ejemplo, tengo 3 trabajadores. Ahorita estoy pagando el salario mínimo 127 pesos, ¿sí? Me lo suben a 200 pesos. Para yo poder pagar eso, tengo que despedir a uno, ¿sí? Y de ahí se viene un círculo vicioso. Se los dejo como razonamiento. Debe de ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Para poder subsistir. Con el salario mínimo actual, inclusive, jóvenes, Peña Nieto lo dejó por ahí de 90 y tantos, no recuerdo bien, o si llegaba a 90. Don Imbécil ya lo subió a 100 y tantos, y aún así, lógicamente, con un salario así, no se puede subsistir. No se puede subsistir. Las cuestiones básicas, no quiero decir vivir bien, subsistir, es decir, con las cuestiones más básicas. Canastas básicas, pagar una rentita, pagar la letra de un coche, y ni a veces ni así. Ok, debe ser determinado o determinable. Pues, lógicamente, pues, tiene que ser por medio de una cantidad o un salario integrado que vamos a ver más adelante que es un salario integrado. Debe cubrirse periódicamente. Vamos a ver más adelante también cuáles son los periodos para cubrir los salarios, los que marca la ley. Si no están en la ley, sí quiere decir que son inconstitucionales. No están en la ley, entonces no se puede dar así. EUM no se paga al mes, no se paga así, ¿sí? Pero bueno. Luego dice, el salario en efectivo de pagarse en moneda de curso legal, lo que yo les decía es una moneda de curso legal, o sea, el dólar no es una moneda de curso legal, ¿por ejemplo? Pues claro que sí, porque hay casas de cambio, ¿sí? Porque hay instituciones como la Casa de Moneda, que hay instituciones como el Banco de México, que van precisamente moviendo la cuestión del dólar, cómo se va moviendo el valor del dólar a nivel internacional, también las instituciones monetarias como el Banco Internacional, ¿sí? Entonces, claro que es de curso legal. El salario en especie debe ser apropiado y proporcional al salario pagado en efectivo, es decir, no se puede pagar todo en especie, ¿sí? ¿Qué es un pago en especie, jóvenes? Pues
ahorita lo vamos a ver, creo que ustedes más o menos ya tienen una idea, ¿sí? Porque, por ejemplo, en aguinaldo, pues se paga con dinero, tiempo extraordinario, se paga con dinero como moneda de curso legal, pero también me pueden pagar con vales de gasolina, con vales de despensa, etcétera, etcétera. Siempre y cuando no sea el salario base, insisto, ¿sí? Debe haber reciprocidad entre el salario y el servicio. A trabajo igual, salario igual. En condiciones específicas tiene que considerarse el salario. Eso se llama tabular un salario, ¿sí? Bueno, pasamos a otra diapositiva. La tipología del salario o clases del salario, ¿sí? Hay diferentes formas en las que se puede clasificar el salario, ¿sí? Esto es teoría, esto es doctrina, sin embargo, sí se ve reflejado en la realidad, ¿sí? Vamos al primer postulado, dice, por su naturaleza, solo en efectivo o en efectivo y en especie, ¿sí? En dinero o una parte en dinero y otra en especie. El salario base únicamente en dinero, lo demás puede ser en especie. Una segunda clasificación dice por la fórmula de evaluación, por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión o a precio alzado, ¿sí? Un ejemplo, por unidad de tiempo, pues te voy a pagar por el tiempo, que es como regularmente nos pagan. Unidad de obra ya estamos hablando que en particular por tiempo determinado o por obra determinada en atención a lo que tú hagas, te voy a pagar. Si pones esto, si haces esto, te lo pago. Ya no estamos hablando por hora, sino por objetivos, ¿sí? Por comisión, jóvenes, pues, por ejemplo, los que venden automóviles, ¿no? Los que venden casas, etcétera, etcétera, yo voy a ganar, ¿sí? En atención a la comisión. Una tercera clasificación del salario, perdón, por su determinación, ¿sí? Tenemos dos subclasificaciones en cuanto a su cuantía. ¿Cuánto? Salario mínimo general, salario mínimo profesional, ¿sí? Ustedes, no sé si lo sepan, existe una tabla de salarios mínimos en donde antes se dividía por regiones y en atención a esa región se determinaba un salario mínimo. Región 1, tanto el salario mínimo, región 2, tanto, región 3. Luego se hizo una reforma a solamente 2 regiones, hoy solamente hay una región y hay un solo salario mínimo, pero sí se tiene en consideración que, por ejemplo, en las fronteras, sobre todo en la frontera norte, se tenga otro tipo de salario por el tipo de vida, ¿sí? Y el salario remunerador, lo que decíamos, remunerador, que realmente me estés pagando lo que yo estoy trabajando. Ese es el salario remunerador. Y el segundo postulado respecto al salario por su determinación en cuanto al origen de su fijación, ¿sí? Legal es el que marca la ley, individual es el que se da en atención a las relaciones individuales de trabajo por contrato colectivo de trabajo que en la presentación o en la, perdón, no en la presentación, en el último apunte vimos lo que es el contrato colectivo, lo que es la cuestión del sindicalismo, entonces por medio de un contrato colectivo, que ya sería por tabulación para diferentes trabajadores, por contrato ley, que es otro tipo de contrato. En el Estado mexicano, digo en términos generales, para nada más tener el dato, existen 3 tipos de contrato. El contrato individual, el contrato colectivo y el contrato ley, ¿sí? Ya las características y todo eso ya lo tienen en los apuntes. No todo, porque nada más me estoy abocando a lo que me está pidiendo el plan clase. Si ustedes así lo consideran y por medio de un mensaje, jóvenes, yo les puedo hacer llegar una antología. Está ya un poquito viejita de materias que yo he dado en UM y de Derecho del Trabajo para que tengan todos estos puntos, sí, un poquito más a fondo. Es una antología de más de 100 hojas, que digo, si les sirve, yo se las mando, vemos por dónde, por medio de la plataforma, pues ya vimos que no, porque la plataforma nada más es para lo que nos piden, ¿sí? Y luego otra forma de generar la cuantía del salario es por resolución de la Junta de Conciliación del Arbitraje. Cuando se lleva a juicio un procedimiento, lo primero, para que se paguen las indemnizaciones, por ejemplo, si yo voy por indemnización y las colaterales, es decir, que me paguen el tiempo extraordinario que no me han pagado, que me paguen mis vacaciones, que me paguen mi tiempo extra, ¿sí? Es por determinación de la Junta de Conciliación del Arbitraje. Determinar el monto del salario para determinar, ¿sí?, cuáles son las cantidades a las que se va a condenar. Un cuarto elemento, por la causa que lo origina. Ordinario, ya lo habíamos visto, en una jornada ordinaria.
de trabajo, 8, 7 o 7 y media. Diurna, nocturna y mixta. Extraordinario, el tiempo extraordinario que ya comentamos. Excepcional, ¿sí? Las gratificaciones, la gratificación por convenio, hay algunos que les dan su despensa, por ejemplo, despensa en el entendido de una cantidad destinada a la despensa, o una cantidad que se pactó vía contrato colectivo, o inclusive de manera individual, en la que yo te estoy pagando, por ejemplo, te estoy apoyando con útiles escolares, no te voy a dar los útiles, te voy a dar dinero para comprar los útiles escolares. Y el anual, el aguinaldo, jóvenes, ¿sí? El aguinaldo también es otra de las cuestiones que se da por la causa que se origina. O sea, el aguinaldo, desde que yo cumplo 6 meses, jóvenes, ya tengo derecho al aguinaldo. Bueno, esa es parte, todavía falta otra parte de la clasificación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos por los factores que le integran, ¿sí? Si por nómina, es decir, porque a mí me contrataron y estoy en una nómina o estoy en un tabulador, quiere decir, ¿sí? Que me pagan en atención a un contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Por cuota diaria, por ejemplo, a un albañil se le puede pagar de manera diaria, a un panadero se le puede pagar de manera diaria, ¿sí? En atención al trabajo que realice si va cubriendo las metas. Integral, pues se integra de las dos, ¿no? Tanto que pertenezco a una nómina como que me están pagando por cuota diaria, ¿sí? Otro de los postulados sería por la oportunidad del pago. Fíjense bien, aquí esto es teoría, semanal, quincenal, mensual o anual. Lógicamente el pago de salario, jóvenes, no puede ser mensual. La misma Ley Federal del Trabajo dice que el pago del salario, ¿sí? Se va a efectuar de dos formas, inclusive creo que en el apunte que les estoy mandando, ahí viene, ¿sí? Para los que hacen trabajo físico, esto es ley, no es teoría ni doctrina. Para los que hacen trabajo físico, ¿sí? A más tardar a la semana, semanalmente el pago, ¿sí? Esto es inquisitivo, forzosamente a la semana. Y a los demás, entonces ahí entramos, por ejemplo, su servidor, que no hago trabajo físico, sino trabajo intelectual, ¿sí? A esos, ¿sí? Se les va a pagar a más tardar a los 15 días, semana o quincena. Semana para trabajo físico, para trabajo intelectual a la quincena. Mensual no está en la Ley Federal del Trabajo, es inquisitivo, jóvenes. Anual, pues mucho menos, aunque hay quien se pacta o hay quien te obligan, ¿sí? Y ya no hablamos porque igual y no me pagan. Entonces, no se paga mensualmente, no se paga anualmente. La oportunidad del pago es semanal y quincenal. Otros preceptos respecto a la teoría de la oportunidad de la naturaleza del salario, dice el salario variable, relativo a los agentes de comercio o vendedores por comisión. O sea, dependiendo de lo que vendas, es tu salario. Y eso existe y está normado en los trabajos especiales, ¿sí? Trabajo por comisión. Lo que vendas, de ahí se te paga. La propina, fíjense lo que dice, la propina forma parte del salario de los trabajadores en hoteles, restaurantes, bares y establecimientos análogos. Pero la propina no es... ¿Dónde está protegida la propina, jóvenes? De que el comensal la dé. Es decir, ¿me estás dando mi salario el comensal? No. O sea, yo tengo mi salario. La propina es extraordinaria, pero el patrón no puede participar de la propina. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente se hace en los hoteles, etcétera, etcétera? Se junta tal o propina que le dieron a todos. Esto es lo que se supone que se hace porque no falta el gandalla. Y se reparte entre todos al final de la noche. Ahora, ustedes quizá tengan una pregunta porque a mí me lo han preguntado. ¿Es obligado pagar la propina? No. En ningún momento es obligado. Nada obliga a pagar la propina. En algunos bares hasta le han partido la madre a la gente por no dejar propina. Eso es gente gandalla. O sea, todo depende, ¿sí? Si tú me diste un buen servicio y yo considero dejarte una propiedad, lo puedo hacer. ¿Qué es del 100%? ¿Quién determinó que el 10%? Las cámaras de comercio, pero eso no es norma. Son criterios, están homologando criterios que no son normas obligadas. Entonces, la propina es parte del salario, pero no es obligada. Los viáticos. Los viáticos jóvenes, fíjense lo que dice de los viáticos, la cantidad que se entrega al trabajador para el desempeño de su trabajo cuando tiene necesidad de erogar gastos de alimentación y hospedaje.
Eso no es salario. Si bien es cierto, la teoría, la doctrina nos dice que es otro precepto respecto del salario, no es realmente un salario porque me están dando las herramientas para desarrollar mi trabajo. O sea, si a mí me dicen tienes que ir al estado de Veracruz porque vas a llevar este cargamento o vas a ir a hacer este trámite administrativo, pues lógico es que el patrón me tiene que dar los elementos de traslado, hospedaje y alimentación, porque si no me estaría pegando en mi salario. Y hay principios protectores o normas protectoras del salario. Y una norma protectora del salario es que el trabajador por ningún motivo tiene que pagar para trabajar. Otra norma protectora del salario, jóvenes, por ningún motivo se puede reducir el salario. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es lo que debemos entender, es lo que debemos de analizar, jóvenes. ¿Sí? A final de cuentas, don Taradete, como ya les había comentado, a mandos medios y superiores de dependencias del gobierno federal les quería, algunos lo adoptaron, ¿no? Reducir el salario. El salario no se puede reducir. Es inconstitucional reducir el salario. Quitar el aguinaldo, el aguinaldo es un derecho adquirido, no se puede quitar. El señor está violentando la ley federal del trabajo, el señor está violentando la ley del trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado, está violentando la Constitución, sí. Y dense cuenta de eso. Último punto, jóvenes, que vamos a ver respecto del salario. ¿Cómo se determina o cómo se integra el salario? Salario integrado, ¿sí? Aquí tienen ustedes 8 puntos, no necesariamente todos tienen que aparecer, ¿sí? Para poder integrar un salario, y que vamos a ver más adelante cómo se calcula un salario, ¿sí? Debe estar integrado de lo siguiente, o puede estar integrado, no es obligado. Pagos hechos en efectivo por cuota diaria, es decir, lo que yo voy trabajando me lo van a pagar en efectivo, es decir, ese es mi salario base. A mí me contrataron, me dijeron, yo te voy a pagar 700 pesos a la semana. Bueno, ahorita estaría menor del salario mínimo. Vamos a pensar 1,400 pesos a la semana. Perfecto. Estoy ahí raspándole al salario mínimo. ¿Sí? Ahorita no estoy haciendo cuentas. Gratificaciones. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, por convenio, cada 15 días, o las gratificaciones, por ejemplo, de fin de año. El bono de fin de año, ¿no? Por ejemplo. Esas son gratificaciones. Este puede ser dinero o en especie. Las percepciones, ¿sí? La cuestión de, esto es, ¿qué gano y qué tengo que generar como percepción? Es decir, que también que tengo que dar, me tienen que hacer descuentos. Al Infonavit, al Infonacot, al Instituto Mexicano del Seguro Social, si yo tengo un préstamo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esas percepciones, ¿cómo van a quedar? Esto ya sería entrar más a fondo respecto al salario, insisto. Si ustedes quieren, ahí tengo la antología. La habitación en el sentido de que si yo tengo un crédito, ¿sí? Porque ahí hay cuota obrero patronal, si tengo un crédito Infonavit para la cuestión de pago de habitación, entonces me tienen que dar parte de ese crédito. Las primas, ¿no? La prima de antigüedad, por ejemplo, ¿sí? Esa es una prima que constantemente se va dando. Hay una de 15 y otra de 20 años de antigüedad. Por ejemplo, la prima por el convenio que se llegó respecto del estímulo de puntualidad. ¿Sí? Es una prima aparte. O sea, si yo voy llegando, si me dicen, si llegas todos los días temprano durante un mes, te vamos a dar 0.5 salarios. ¿Sí? No estoy hablando de 1.5 salarios como estímulo. Ok. Las comisiones. La comisión, como ya habíamos dicho, es independiente. No solamente trabajo comisión, o sea, insisto, esto puede estar o no integrado dentro de lo que es un salario integrado, ¿sí? Es decir, te pago por lo que hagas, pero si tú vendes de más y por fuera vendes más y si tienes más clientes, etcétera, etcétera, se te van a dar comisiones. Adelante, y eso se va a integrar al salario. Prestaciones en especie. Vales de despensa, vales de gasolina, vales por ropa, ¿sí? Eso serían prestaciones en especie. O que inclusive te den una despensa, o que inclusive te den un pavo, ¿sí? En estas fechas que acaban de pasar, pues esto a veces está pactado, ¿no?
te vamos a dar una despensa, te vamos a dar un pago para que pases las Navidades. Entonces, esas son prestaciones en especie. Y luego dice cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Pues lógicamente también aquí vendría el pago de tiempo extraordinario, por ejemplo, ¿sí? Por otra parte, y lo que yo les decía, dice nuestro apunte, importante en relación al salario es lo relativo a los periodos, lo que les estaba comentando de pago del mismo, los cuales se dividen de la siguiente manera. Semanal para las personas que desempeñan trabajo material, físico, un panadero, un albañil, un zapatero, etcétera, etcétera. Quincenal para los demás trabajadores, se entiende para quien desarrolla un trabajo, ¿sí? Intelectual, ¿sí? Entonces, esto es cómo se entrega un salario, ¿sí? Por todas estas, no necesariamente puede salir, hay personas que solamente le pagan su salario, si no trabajan tiempo extraordinario, no hay ninguna cuota extra, no hay comisiones, ¿sí? Pero no todos estos 8 puntos, bueno, el octavo pues, es muy general, ¿no? Que puede ser el tiempo extraordinario. Pero ninguna de estas 7 forzosamente tienen que salir para un salario integrado, ¿sí? Bueno, pues esos son los puntos que tenemos para el día de hoy, jóvenes. Yo agradezco el valor de su atención, ¿sí? Y nos veríamos en la próxima sesión. Ya saben que cualquier duda, cualquier aclaración, pues estamos para servirles en la plataforma, ¿sí? Cuídense mucho. Excelente tarde, día, noche.